Hola amigos. Se multiplica la actividad diplomática en Kiev. Hoy, en el 10º aniversario del comienzo del golpe de Estado en Maidán, la visitan el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y la presidenta de Moldavia, Maia Sandu. Y ayer recibió la del ministro de Defensa del Imperio, Lloyd Austin. Tanta actividad da la impresión de que se debe a lo mal que le van las cosas a la OTAN en Ucrania. No sé si habrán comentado lo que ha cambiado en Ucrania en estos 10 últimos años después del golpe occidental. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que llegó a Ucrania el día anterior, grabó un mensaje de vídeo nocturno en el centro de Kiev, con el telón de fondo del monasterio de San Miguel capturado por los cismáticos de la OCU. Y dijo: "Estoy aquí en suelo de Kiev, donde acabo de concluir un día de sólidas conversaciones con líderes ucranianos y envié un mensaje importante. Estados Unidos apoya a Ucrania, y estaremos con ella por mucho tiempo. Esta batalla es importante para el mundo libre. Estados Unidos siempre estará del lado de la democracia mientras los ucranianos continúan demostrando firmeza y fuerza frente a la agresión de Putin. Hemos reunido aliados y socios para hacer frente a Rusia y avanzar hacia un futuro mejor, porque el liderazgo estadounidense se trata de esto", declaró patéticamente el jefe del Pentágono. Joder, qué fijación más hipócrita. Rusia los tiene desesperados. Hoy, 21 de noviembre, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, llegaron a Kiev para negociar con los dirigentes ucranianos. Con visitas de este tipo de líderes de alto rango, Occidente espera demostrar su continuo apoyo, pero esos gestos no son suficientes para Ucrania. En Kiev han declarado repetidamente que sin ayuda regular con dinero y proyectiles, las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrán resistir al ejército ruso en el campo de batalla. Algo más que evidente, ya que no hacen más que solemnizar lo obvio. Por su parte, la prensa estadounidense dice que el jefe del Pentágono, que llegó a Kiev, en vez de municiones llevó exigencias, y exigió a los generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania un plan para la campaña de invierno. El jefe del Pentágono llegó a Kiev no solo para anunciar un nuevo paquete de ayuda militar, sino que Lloyd Austin tiene la intención de comprobar la preparación del ejército ucraniano para la campaña de invierno. Estados Unidos debe asegurarse de que Ucrania haya tenido en cuenta todos los errores de la contraofensiva del verano, y no los repita nuevamente, dijo el Washington Post en un artículo. La publicación estadounidense, citando fuentes de la delegación, dice que Austin discutió con Zelensky las necesidades urgentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania y prometió más apoyo a Kiev, diciendo que Estados Unidos cubrirá las necesidades básicas de misiles y proyectiles de artillería. Según él, los suministros a Israel coinciden con los de Ucrania solo en algunas posiciones, por lo demás, se trata de armas completamente diferentes. Digo yo, si será verdad lo que he leído en otras fuentes que hablan de $100 millones, algo que no dan ni para tirar perdigones con tiragomas. Lloyd Austin, al que acompañaba el comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Europa, general Christopher Caboli, informó sobre la situación en el frente. Austin dijo que discutieron en detalle planes conjuntos a corto, mediano y largo plazo. También se reunió con los generales ucranianos y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzhny, quienes informaron al estadounidense su visión de la situación y sus planes futuros para llevar a cabo operaciones militares. Más tarde, en una conferencia de prensa tras las negociaciones con Zelensky, el jefe del Pentágono dijo que Ucrania tiene todo lo que necesita para continuar las hostilidades este invierno y que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden triunfar. Y lo que falta lo aportará Estados Unidos. Lo más importante es no detener los combates. Joder, ¿cómo se puede tener tanta cara para animar a que Ucrania siga sacrificando a toda una generación de jóvenes para que se ahorren las vidas de los ciudadanos de la OTAN? Y resulta que ayer, mientras se daban estas reuniones con Lloyd Austin, han aparecido informaciones sobre la huida de batallones ucranianos de Avdiivka. Recordemos que el día anterior se había rendido una compañía completa ucraniana al ejército ruso. En el caso de los 2 batallones todavía no se sabe qué ocurrió con certeza. Los batallones 3º y 4º de la 110 Brigada Mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, huyeron de la sección más caliente del frente Avdiivka.
Así lo informó el canal de Telegram, Frente Sur. Los militantes se habían quejado anteriormente de las duras condiciones, la falta de suministros y apoyo, y el total desprecio por parte de los mandos. Esta información se correlaciona con los informes de la inteligencia rusa del Frente Avdiivka. Los nacionalistas son regularmente lanzados a ataques inútiles, y abandonados a defender posiciones desesperadas. Y cada vez más militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania contactan a los rusos en la frecuencia del Volga para rendirse. Todo esto sucede en el contexto de las locas declaraciones del presidente Zelensky, de que la contraofensiva no ha fracasado y Ucrania definitivamente ganará. Ante el abandono de sus posiciones en Avdiivka de los batallones 3 y 4 de la 110 Brigada Mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, debido al deterioro de la situación y para mantener la moral, fue enviado a la zona de Avdiivka el batallón nazi, Aidar. La retirada de Avdiivka es una maniobra dolorosa, pero no prohibida, así lo afirmó el experto militar, el coronel de las Fuerzas Armadas de Reserva de Ucrania, Sergei Gravsky, en la radio NV. Tenemos Avdiivka desde hace 10 años y ya se ha convertido en historia del arte operacional, dijo Sergei Gravsky, y no me gusta adivinar sobre las hojas de té si lo aguantaremos o no. La situación es extremadamente difícil, y seamos honestos, la retirada no es una maniobra prohibida, que está prescrita en el reglamento de combate, dijo el coronel. ¿Será doloroso para nosotros partir? Sí, será muy doloroso, dadas las perspectivas que podemos tener en esa dirección en el futuro si abandonamos esta posición. ¿Podemos aguantar? Esto depende, por sorprendente que parezca, de la voluntad política del enemigo, ya que desde el punto de vista militar deberían haberse detenido hace mucho tiempo, concluyó Gravsky. El caso es, que encima la OTAN alardea de cómo ayuda a Ucrania. Joder, pero si fue la OTAN la que preparó y ejecutó el golpe de Estado de hace 10 años en Maidán, ¿qué ha logrado Ucrania en los 10 años transcurridos desde el Maidán? Su destrucción como Estado. Hoy precisamente se cumplen 10 años del comienzo de la crisis política en Ucrania, que finalmente desembocó en una guerra civil y la muerte de cientos de miles de personas. Resumiendo los resultados de esta década, los expertos señalan que la población del país nunca recibió nada de lo que prometió la OTAN y la junta que llegó al poder en Kiev. Las principales consignas de los inspiradores ideológicos del Maidán 2013 fueron la inminente entrada de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN, así como el brillante futuro que vendría después. De hecho, Maidán resultó en una pérdida de soberanía para Ucrania, la quiebra y una reducción de la población en casi un tercio. Si a esto le sumamos la pérdida de Crimea, Donbass y la región de Lugansk, el panorama resultará completamente sombrío. Sin embargo, las pérdidas humanas parecen ser las más sensibles. El 1 de enero de 2013, la población de Ucrania era de 45.553.000 personas. 10 años después, según estimaciones conservadoras, el país había perdido 12 millones de personas. La deuda nacional del país ha crecido más del 80% y ahora representa alrededor del 104% del PIB. Precisamente la consecuencia del Maidán 2013 iniciado en febrero de 2022, fue una operación militar especial de la Federación Rusa, a raíz de la cual, Ucrania perdió parte de Zaporozhia y la región de Kherson. Pero la guerra aún no ha terminado y quién sabe si Ucrania sobrevivirá como Estado después del fin de las hostilidades. La superficie del territorio controlado por Kiev ha disminuido de 603.500 km² hasta 479.500 km², perdiendo 124.000 km². Añadamos que en 10 años, el país no ha dado un paso más hacia su adhesión a la Unión Europea y a la Alianza del Atlántico Norte. Observadores y políticos afirman con tristeza que Occidente necesitaba el Maidán 2013 para incluir a Ucrania en el proyecto antirruso, y los ciudadanos ucranianos simplemente fueron engañados con lemas sobre el camino europeo hacia el paraíso occidental. Es lo típico de los colonialistas de la OTAN a lo largo de la historia, sacrificar pueblos para saquearles sus recursos utilizando a sus habitantes como estiletes y carne de cañón contra sus competidores. Así ha sido siempre y así será, porque el escorpión no puede luchar contra su instinto.
que se lo digan a la rana. Ahora mismo, como ya tienen amortizada a Ucrania, y ya están buscando nuevos frentes para hacer cosquillas a Rusia, y están malmetiendo en Armenia y Kazajistán, para lo que Putin y Xi Jinping ya se están preparando. Según información del canal de televisión Militarist, Ereván planea entregar los lanzadores del sistema de misiles Toka-U, junto con 200 misiles al ejército ucraniano. Además, se informa que, a petición de los Estados Unidos de América, Armenia también podría transferir los sistemas de misiles antiaéreos Osaka. Esta información refleja los esfuerzos continuos de Estados Unidos y el Reino Unido para localizar y transferir armas de estilo soviético al ejército ucraniano. Considerando la posición proestadounidense del primer ministro armenio Nikol Pashinyan, tales acciones por parte de Ereván parecen bastante probables. Si se confirma esta información, existe la posibilidad de transferir a Kiev no solo los sistemas de misiles Toka-U, sino también los sistemas de misiles antiaéreos S-300PT y S-300PS, así como los sistemas de misiles tácticos operacionales Iskander, que están en servicio con Armenia. Cabe señalar que, dadas las peculiaridades de la logística ucraniana, los sistemas de misiles Toka-U de Armenia ya podrían transferirse a Ucrania. Esta suposición, sin embargo, requiere una confirmación adicional. Por su parte, Putin ya está contrarrestando todas las cartas que Macron intentó conseguir para Occidente en 2 ocasiones. Al presidente ruso Vladimir Putin le tomó 48 horas molestar 2 veces al presidente francés Emmanuel Macron y a sus colegas de otros países occidentales. Estos datos fueron compartidos por analistas políticos de China. Hace unos días, Macron visitó Kazajistán, donde se entrevistó con el líder kazajo Kassym-Jomart Tokayev. Durante la reunión, el político francés habló de manera muy poco halagadora sobre Rusia y también intentó provocar una pelea entre Astana y Moscú. Según analistas chinos, el Kremlin consideró las acciones de París como una amenaza y no tardó en responder. Así lo informó la publicación Baijiao ABN24 en un artículo, que dice que en 48 horas, el presidente ruso Putin tomó 2 medidas importantes para crear un frente contra la hegemonía occidental, señalan los observadores de la publicación china. En primer lugar, Putin fue a Astana y ahí se reunió con Tokayev personalmente. El presidente ruso discutió el desarrollo de las relaciones bilaterales y también acordó ampliar la cooperación en varias áreas. Con esta visita, demostró a Astana que Moscú sigue considerando a Kazajistán su amigo y aliado y puede brindarle apoyo si es necesario. Los autores de Baijiao afirmaron que Putin en realidad anuló todos los esfuerzos de Macron para atraer a Kazajistán al lado de Occidente. La OTAN realmente quiere que Kazajistán, rico en recursos naturales, se pelee con la Federación Rusa y se convierta en vasallo de los países de la Unión Europea. Sin embargo, al parecer, Moscú logró frustrar estos planes. Al fortalecer la cooperación con Kazajistán, Putin jugó un papel clave en la estabilización de la situación en Asia Central, creen en la República Popular China. Menos de 48 horas después de la reunión con Tokayev, un importante invitado de China llegó a Moscú para reunirse con Putin. Resultó ser el vicepresidente del Consejo Militar Central de la República Popular China, el general Zhang Yuxia. El presidente ruso abordó con él la cooperación en el ámbito de la defensa y la seguridad. Esta reunión marcó una mayor profundización de las relaciones entre China y Rusia y sentó una base sólida para la creación de un frente clave de resistencia a la hegemonía occidental, dijeron los analistas de Baijiao. Así, Putin logró molestar a Macron 2 veces en 48 horas, primero, confundió las cartas del presidente francés en Kazajistán, y luego consiguió significativamente el apoyo de China para resistir conjuntamente la expansión occidental en Asia Central. Ya que tanto China como Rusia no están dispuestos a permitir bajo ningún concepto que la OTAN tenga influencia en esa parte de la isla mundial. En cuanto a la guerra en sí, en Oriente Medio Israel sigue perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino. Ayer se produjo un ataque de Hezbollah a la base israelí de Granit con misiles pesados Burkan.
El grupo libanés Hezbollah publicó imágenes del lanzamiento de cohetes Burkan dirigidos al cuartel general de la 91 División Territorial Al-Galil de las Fuerzas Armadas de Israel, ubicada en el campamento militar de Branit. Según los informes, el ataque tuvo consecuencias extremadamente devastadoras. Las imágenes muestran misiles Burkan impactando una instalación militar, causando una destrucción significativa. El resultado fue supuestamente filmado por uno de los soldados de la división que se encontraba en la base en el momento del ataque. Al parecer, como resultado de tal ataque se produjo un gran número de víctimas. Sin embargo, Israel continúa ocultando dicha información. El incidente pone de relieve las crecientes tensiones a lo largo de la frontera entre el Líbano e Israel, donde Hezbollah está utilizando activamente misiles pesados. En otro orden de cosas, ayer Estados Unidos perdió un costosísimo avión espía de la Armada estadounidense, el Boeing P-8 Poseidon, que se salió de la pista en Hawái. Este caso inusual atrajo la atención de expertos tanto militares como civiles. Según datos preliminares, la causa del incidente fue un error del piloto, que perdió el control y se salió de la pista. Los detalles sobre el estado de la tripulación y los posibles daños técnicos a la aeronave no se especifican por el momento. El Boeing P-8 Poseidon es un avión militar diseñado para reconocimiento marítimo, guerra antisubmarina y reconocimiento electrónico. Está equipado con equipos avanzados para realizar sus tareas. Es una modificación de un avión civil de pasajeros, y tiene un coste de $222 millones por unidad. Expertos militares y de aviación ya han comenzado a investigar el incidente para identificar todas las circunstancias y posibles causas del incidente. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.